32. Dice: iban por el camino, Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33. Esto es lo que Jesús dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas él al tercer día resucitará. Fin de la cita. Marcos capítulo 10, del 32 al 34. Nosotros, aquellos que ya vienen acá hace un buen tiempo, y por ahí si alguien que nos está visitando por primera vez, estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, versículo a versículo, y tiene un orden el Evangelio de Marcos. Voy a suponer que sos totalmente nuevo en la fe, y espero que mis compañeros que mis hermanos que están mucho más avanzados en el conocimiento sean pacientes. Entre tanto, les hacemos llegar hasta nosotros, aquellos nuevos en la fe. Hay 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue un discípulo de Cristo, que después se convirtió en un apóstol. Marcos, a quien estamos estudiando ahora, no fue un apóstol y no fue un discípulo de Cristo. Fue el que escribió las memorias del apóstol Pedro. Lucas tampoco fue un apóstol y tampoco fue un discípulo directo de Jesucristo. Lucas ni siquiera fue judío, sino que era un médico que hacía misiones con el apóstol Pablo. Era un hombre muy erudito, muy entrenado, muy docto, y él se dedicó a recolectar todos los datos que podía para que realmente los hermanos y una persona en específica a quien él le dedica su evangelio sepan qué verdaderamente pasó con Jesucristo. Y Juan sí fue un apóstol de Jesucristo, fue un discípulo suyo. Así que de los 4 evangelios, 2 fueron escritos por apóstoles y 2 por no apóstoles, pero sí gente muy cercana a aquellos que vieron a Jesucristo. Ahora estamos estudiando el evangelio de Marcos, y miren, estamos a punto de llegar a una parte muy importante. Ahora, alguno puede decir: pero están ya en el capítulo 10 y yo estoy llegando recién ahora. Lo que estamos haciendo es explicar cada versículo de forma que, si vos venís hoy, aún así puedas entender el contexto del versículo que va a ser expuesto, y vos puedas ponerte después al corriente con las grabaciones que están subidas en nuestro canal de YouTube y también en la página de la iglesia. También podés ponerte al corriente. Pero vas a escuchar la prédica de hoy y voy a tratar de que no te pierdas y que aún así puedas salir gozoso y habiéndote deleitado de la palabra del Señor. Estamos leyendo Marcos capítulo 10, y ¿saben por qué estamos a punto de llegar a una etapa muy importante? Porque el Evangelio de Marcos, miren, pueden girar un poquito la hoja. Marcos 10:52, de Marcos 1:1 a Marcos 10:52, narra aproximadamente 3 años de la vida del Señor Jesucristo. Así que pueden poner inclusive una línea ahí para marcar, porque a partir de Marcos capítulo 11 narra simplemente 8 días de la vida de Jesús. Porque ahí es la famosa entrada triunfal. Él entra a Jerusalén, él va al templo, él purifica el templo, él maldice la higuera estéril, él da unas cuantas enseñanzas, la gente complota para prenderle, y después él, de un juicio totalmente irregular, es crucificado. Así que miren, estamos por meternos de aquí y en semanas que siguen profundamente en el Evangelio. Vamos a meternos en el Evangelio de una manera profunda, punto por punto. Vamos a prácticamente a estudiar la vía crucis de Cristo, su entrada triunfal, sus enseñanzas, esa una semana que estuvo en Jerusalén, a lo que se le llama también Semana Santa.
Es una semana. Bueno, comienza a partir de Marcos capítulo 11 hasta el final. Pero miren lo que esto es. Prácticamente de los 16 capítulos de Marcos, 10 abarcan 3 años y 6, 8 días. ¿Vieron eso? 10, 3 años y 6, 8 días. Así que ya pueden ver lo espeso e intenso del estudio que vamos a comenzar a partir del capítulo 11 en adelante. Ahora, yendo al espacio y tiempo el cual vamos a estudiar hoy día, Marcos capítulo 10, versículo 32, aquí Jesucristo todavía no ha llegado a Jerusalén, el lugar en el cual lo iban a crucificar. Aquí Jesús está caminando con sus discípulos rumbo a esta capital espiritual, el lugar donde está el templo de Dios, la ciudad sagrada para el judío. Y aquí Jesús, repito, está caminando con sus discípulos. Él va adelante, ellos van atrás, y él a medida que camina les va enseñando cosas, para en aldea, va predicando el evangelio, y él trata más que nada de reafirmar en ellos la verdad del evangelio antes que esto se consume. Entonces, Marcos 10, 32 dice así: iban por el camino, miren cómo dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Miren, esa expresión subiendo a Jerusalén tiene mucho que ver también en un sentido geográfico y físico, porque Jerusalén estaba edificado sobre una altura. Entonces, cuando uno decía voy a subir a Jerusalén, era porque la ciudad estaba en una parte alta. Pero también hay muchos salmos que cuando, por ejemplo, dicen subir a Jerusalén, también se refieren con esa expresión en cuanto a algo espiritual. Es difícil, miren, es difícil para nosotros que no somos judíos entender de una manera simple y rápida lo que para un judío significaba ir a Jerusalén. No hay nada que yo pueda decirte es similar a esto que nosotros hacemos aquí en Asunción, en Paraguay, o en algún pueblo en Sudamérica, para decirte que es el equivalente a lo que el judío hacía cuando llevaba su ofrenda. Y las procesiones que se hacían no tienen nada que ver con eso es más que nada idolatría. Pero era así. Si ustedes pueden leer, y por favor yo les pido que anoten, en el libro de Levítico, capítulo 1, yo lo voy a leer, no hace falta que ustedes lo busquen, solamente pueden anotarlo. En el libro de Levítico, capítulo 1, dice en el 1:1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta y del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahora miren lo que dice el versículo 4 para aquellos que lo han encontrado, pero si no, por favor, les pido que solamente lo escuchen. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Levíticos, y Levíticos es un libro que se lee muy poco porque es muy complejo y muy ritual. Dice que, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, holocausto significa el sacrificio, sobre la cabeza del sacrificio o el holocausto, y será aceptado para expiación suya. Y te quiero nomás explicar rápidamente esto, que yo cuando era muy niño me lo preguntaba todo el tiempo, es ¿por qué los judíos mataban animalitos delante de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué matar ovejitas tan lindas, tan pequeñas, corderitos tan inofensivos? Y eran porque este acto ritual simbolizaba algo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces, miren lo que hacía un judío cuando él iba a presentar una ofrenda por su pecado. Él llevaba un cordero que tenía que ser perfecto. Si es que era vacuno, si era algún becerro, tenía que ser perfecto. También se podía hacer con cabras, también se podía hacer con ovejas, pero sea cual sea el animal que un judío presente o presentase, tenía que ser un animal perfecto.
Y él tenía que llevarlo, ponerlo en el altar. Y dice que él imponía sus manos sobre el sacrificio que iba a hacer. Y él simbólicamente, al imponerle las manos, le pasaba todo su pecado. Le pasaba todo su pecado. A un ser que no cometió ese pecado, a este ser que es un animal perfecto por encima de los animales comunes y corrientes de su especie, él simbólicamente, al imponerle las manos, le pasaba su pecado. Acto seguido, él agarraba una daga al sacerdote y lo sacrificaba. Porque ese animal perfecto simbólicamente estaba portando todo el pecado de aquel que ofrecía el sacrificio. Y este gesto, este símbolo, los judíos lo hicieron una y otra vez, año tras año, cientos de años, miles de años. Ellos hicieron esto. En el libro de Hebreos, que es prácticamente la explicación del libro de Levíticos, y créame, tienen mucho que ver con Marcos capítulo 10. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 3, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado, porque habla de todo lo que el judío sacrificaba. Se hace memoria del pecado en estos sacrificios cada año. Y mira, me gustaría leerte Hebreos de corrido del 1 hasta el último capítulo, pero no hay tiempo. Pero quiero mostrarte un versículo que es prácticamente uno de los versículos base. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que era un simbolismo. Cuando un judío agarraba y ponía sus manos, según Levítico capítulo 1, versículo 4, él hacía un recordatorio de lo pecador que era y hacía una especie de gesto simbólico y profético de lo que alguna vez haría Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. En Levítico capítulo, te quiero mostrar, créame, estos son tesoros teológicos. No, miren, y no es muy complejo. Si me pones mucha atención, créeme, lo vas a comprender. En Levítico capítulo 16 hay un día especial, hay como un día especial para el judío que se llama el día de la expiación. Expiar significa cuando algo es quitado, cuando la ira de Dios se calma, cuando la cuenta se paga. Trato de usarte frases sencillas para que la comprendas. El día en el cual el enojo de Dios contra nosotros, porque somos malos, mengua. El día de la expiación. Y puedo inclusive anotarlo y buscar sinónimos y significados. Ahora, quiero parafrasearte lo que se hacía en este día. Dice Levítico capítulo 16 que se tomaban 2 cabritas. Miren, 2 cabritas. Y una cabra, y se echaba suerte entre ambas cabras. Suerte, echaba el sacerdote. Y dice que la cabra a la cual salía la suerte tenía que morir bajo la daga. Así se lo ponía en el altar, se le imponía las manos, se le pasaba todo el pecado y se lo degollaba, se lo mataba. Pero ¿qué pasó con la segunda cabra? No se lo degollaba, sino que se lo enviaba al desierto para que muera de hambre y de sed, de inanición, para que muera abandonada en el desierto. Pero qué terrible. ¿Y por qué hacían eso? Porque eso simbolizaba lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Porque Él en la cruz simbolizaba la primera cabra que era destrozada por su Padre por cada cosa que nosotros hicimos, y la segunda cabra simbolizaba la segunda parte del castigo que sufrió Cristo por las cosas que nosotros hicimos, y se llama el abandono de su Padre. Hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 23.
Jehová mi pastor, nada me faltará. Lo conocen, ¿verdad? Pero hay algo que solemos decir en los estudios bíblicos: no hay Salmo 23 sin Salmos 22. No hay Jehová es mi pastor y nada me faltará sin el Salmo 22, que es uno de los salmos más terribles que uno pueda llegar a leer y meditar profundamente en él para ver qué verdaderamente significó. Dice el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, que fueron las palabras de Jesús mientras él estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Porque Jesús en la cruz, cuando el Padre, miren el simbolismo que se concreta en la cruz de Cristo. El Padre pone todos nuestros pecados en Cristo, en la cruz. La concentración más grande de maldad en el universo entero fue Jesucristo en la cruz. El punto más hediondo que existió y jamás existirá fue su persona en la cruz, en la cual el Padre deposita todos nuestros pecados y lo maldice. Gálatas capítulo 3. Y no solamente lo maldice con un furor indescriptible, sino que lo abandona. Porque un Padre Santo no puede habitar con tanta inmundicia cargada. En Cristo se concreta el simbolismo de ambos cabritos de Levíticos capítulo 16, que uno es abandonado para que muera desolado, desamparado, y el otro bajo el furor. Cuando Jesús está ahora caminando con sus discípulos rumbo a Jerusalén, era esto lo que iba a pasarle. Era esto lo que iba a pasarle. Y esta es la tercera vez que Jesús les está adoctrinando a sus discípulos, porque créanme, los discípulos de Cristo tenían que después dar este mensaje a los que le iban a seguir tal cual ellos lo recibieron. ¿Comprenden eso? Tal cual ellos lo recibieron. Y nuestra misión hoy es pasar a la generación que viene el mensaje de la cruz, el evangelio, tal cual Jesucristo lo predicó, sin añadirle nada, sin sacarle nada porque tal vez moleste a un público sensible. Hay que predicarlo tal cual Jesús lo predicó, sus discípulos y los que les siguieron a estos. Entonces, Jesús, según Marcos capítulo 10, versículo 32, iba por un camino subiendo a Jerusalén, y como cada peregrino, porque iban rumbo prácticamente para festejar la Pascua allá, una fiesta judía muy importante. Y generalmente cuando vos veías peregrinos que iban rumbo a Jerusalén, todos llevaban sus corderos, sus palomas, su ganado vacuno para sacrificarlo. Pero hay una imagen rara en este peregrino judío llamado Jesús. Él no está llevando absolutamente nada, no lleva nada, porque Él mismo va a sacrificarse. Porque Él mismo va a entregarse y a sacrificarse. Un verdadero profeta
no como muchos mentirosos que hay hoy. Un verdadero profeta llamado Juan el Bautista, el que tenía que preparar el camino para Jesucristo, con su mentalidad judía. Por eso les digo que hay que meternos en la mente del judío piadoso para comprender lo que estamos leyendo. En su mentalidad judía, como un buen judío, Juan el Bautista, al igual que otros, practicaba sus holocaustos porque era la ley. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo que se acerca a él para que extrañamente él sea bautizado por Juan, Juan el Bautista lo mira y dice una frase que encierra una tesis teológica. Lo mira y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no te metes en toda la ritualística, en todo el ritual judío, esa frase de Juan el Bautista no la vas a comprender. He aquí la consumación de todos los rituales que hemos hecho hasta ahora. He aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero, ahora, el Cordero de Dios, ahora estaba con sus discípulos, a quien él delegaría su mensaje, y estaba yendo rumbo a Jerusalén para morir en sacrificio por cada cosa que nosotros hemos hecho. Nosotros, los suyos, su iglesia. Dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén, y vale la redundancia de leer una y otra vez el texto, y Jesús iba por delante. Y dice el texto que ellos se asombraron y le seguían con miedo. Se están yendo con Jesús a Jerusalén y saben que entrar en Jerusalén con Jesús era peligroso. Entonces ellos estaban con miedo. Saben que el odio de la cúpula religiosa de la capital de Jerusalén, donde está el templo, que el odio de estos religiosos hacia Jesús era inmenso y que cualquier cosa podía pasar, y ellos tenían miedo. Inclusive Jesús ya le había dicho otras veces que él tenía que morir, pero ellos también por temor no se animaban a preguntarle. No entendían muy bien qué era esto que él tenía que morir. Esta es la tercera vez que Jesús, lo que voy a leer a continuación, les explica a ellos por qué él tenía que morir. La primera vez está en Marcos capítulo 8, versículo 31, que dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y miren lo que dice el versículo 32 del capítulo 8 de Marcos: y esto les decía claramente. Jesús durante el camino, porque ellos estaban haciendo una obra misionera, constantemente predicando de aldea en aldea, claramente Él les predicaba el Evangelio. Y este hecho se dio después de un hecho sumamente importante, que es cuando Jesús, en capítulo 8, versículo 27, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y uno dicen que sos Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que sos un profeta, tal profeta, tal profeta. Entonces Jesús dice: está bien, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y sale Pedro, por eso inclusive los que han traducido le han puesto la confesión de Pedro. Sale Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice una frase hermosa que es: Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Si podés ver que yo soy el Cristo, es por una obra totalmente soberana de Dios Padre y del Espíritu Santo. Eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Esto te lo reveló mi Padre. Y ahí empieza, después lo que ya les leí hace un momento, a explicarles el Evangelio claramente. La segunda vez que
que ocurrió esto está aquí en el libro de Marcos también, capítulo 9, versículo 30. Esto ocurrió después de que a los discípulos le trajeron un chico endemoniado que los discípulos no pudieron liberarle. Entonces Jesús viene y lo libera y les dice que tienen que orar más. Y después, viajando otra vez con sus discípulos, dice, versículo 30 del capítulo 9, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, acá está la segunda vez que lo dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y versículo 32, pero ellos, sus discípulos, no entendían esta palabra, no entendían muy bien qué es lo que era esto, que él tenía que morir y resucitar al tercer día. No entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de preguntarle, como que, bueno, ¿quién le pregunta qué es lo que este tema de que vas a morir y vas a resucitar? Ellos no comprendían muy bien. No comprendían muy bien porque la mayoría de los discípulos de Jesús, inclusive los apóstoles, su mente estaba muy puesta aquí en la tierra. Y el Señor tuvo que trabajar mucho en ellos para que ellos comprendan verdaderamente lo que es el reino de Jesucristo. Así como hoy sigue trabajando en nosotros día a día para que verdaderamente valoremos las cosas que tienen importancia verdadera, así también en sus discípulos Jesucristo trabajó muchísimo para que ellos comprendan verdaderamente lo que es el reino suyo. Entonces, ellos le seguían a Jesús, volvamos a Marcos capítulo 10, versículo 32, ellos le seguían, pero tenían miedo. Entonces, miren, volviendo a tomar a los 12 aparte, acá como que no es que toma toda la masa, sino que toma a los 12, toma a los 12 apóstoles, tomando a los 12 aparte del grupo que le seguía, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y ahí yo añado, de nuevo, les volvió a mostrar de nuevo las cosas que le habrían de acontecer. Versículo 33, y estas son las cosas que Jesús dijo. Miren, 33, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado y a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Fin de la cita. Y otra vez le vuelvo a decir por tercera vez esta verdad a sus apóstoles. Entonces, Jesús, miren la postura que él tuvo que haber tomado y la valentía que tuvo que haber sacado para ir a Jerusalén sabiendo que ahí él iba a morir. Hay un verso que me gusta mucho en Lucas, capítulo 9, versículo 51, que habla mucho tiene mucho sentido cuando uno ve la dimensión de la obra de Jesucristo. Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, porque él iba a morir por nosotros, iba a ir arriba, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, y miren esta expresión de Lucas, el historiador, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Saben lo que es afirmar el rostro? Como que afirmó el rostro para ir a Jerusalén cuando llegó el tiempo de que tenía que ser recibido arriba, porque él sabía lo que le esperaba cuando llegue a esa ciudad. Es
Es un hermoso texto. Marcos 10 de nuevo. Hermanos, el Evangelio, yo sé que ya han escuchado esto de otros pastores, aquellos que escuchan a pastores bíblicos y que predican la verdad. El Evangelio está en la Biblia. Escuchen bien esto. El Evangelio está en la Biblia, pero no todo lo que está en la Biblia es el Evangelio. Repito de nuevo, el Evangelio está en la Biblia, pero no todo lo que está en la Biblia es el Evangelio. Porque en la Biblia también hay principios que nos ayudan, y miren bien esto, en la Biblia también hay principios que nos ayudan a adornar el Evangelio. Por ejemplo, en la Biblia habla cómo ser buenos esposos, sí. Pero nadie se salva porque uno le da consejos que tienen amparo bíblico de cómo ser esposo. En la Biblia también está cómo tenemos que ser administradores de las riquezas temporales que el Señor nos dio. Se llama mayordomía. Pero nadie se salva porque aceptó y creyó en un consejo de ser un buen mayordomo. En la Biblia está cómo criar hijos. Y está la hoy día penada en Paraguay, vara. Porque hoy ya es delito, créame. Y cualquiera que predique que hay que dar vara, cae en algo que se llama apología del delito y también puede ir preso. Así que me voy preso yo por decirle que le den vara a sus niños y ustedes por darles. Créame, mientras estábamos ahí haciendo cositas, ya nos ganaron ese terreno. Pero en la Biblia habla de cómo criar niños, con amor, con paciencia, con el balance correcto entre las caricias y la vara. Pero nadie se salva por tomar un consejo de que a los niños hay que ponerle límites y hay que guiarles en amor y siendo ejemplo. Todas estas cosas, y puedo pasarme hablando de principios tras principios. Todo esto que estoy hablando, que sí es bueno, son cosas que un creyente puede usar para adornar el Evangelio. Porque créanme, cuando un hombre viene con una casa realmente gobernada en amor, con una esposa, con una cara de satisfacción y sintiéndose protegida, con niños disciplinados y llenos de amor y cariño, y este hombre habla el Evangelio, muchos van a decir, ¿qué? Aunque después lo rechacen. Porque los principios que tenemos aquí en la Biblia, que no son el Evangelio, adornan nuestro Evangelio para lo que creemos. Inclusive hay personas que no creen en el Evangelio, pero viven relativamente bien porque han extraído principios bíblicos sin Cristo. ¿Me están comprendiendo bien lo que estoy diciendo? Pero el Evangelio es un mensaje. Es un mensaje específico. Y quiero mostrarte la similitud del que comenzó el mensaje y de uno de los herederos de este mensaje. Para que vean la similitud. Acabamos de leer, por ejemplo, como ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 34, donde Jesús dice, 33 y 34, que Jesús dice que Él tiene que morir, que Él va a ser humillado, escupido, escarnecido y que va a resucitar al tercer día. Ahora, miren la similitud de un heredero de este mensaje. Ahora, curiosamente, a quien te voy a leer, primeramente odió este mensaje y lo odió con todas sus fuerzas, pero después, por una obra soberana de aquel a quien tanto odió, él terminó abrazándolo. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, en algunos círculos, dice en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ahora, este texto, a veces caemos en el error de simplemente explicar el Evangelio con estas simples palabras. ¿Sabe el Evangelio? Cristo murió por tus pecados. ¿Creen eso? Creo. Pero hay que entender que Pablo le está haciendo una síntesis a personas con las cuales, según Hechos capítulo 18, versículo 11, estuvo 1 año y 6 meses predicándoles este evangelio a profundidad, así como Jesucristo durante el camino les hablaba claramente a sus discípulos. Y a veces yo como evangélico contemporáneo, nosotros caemos en el error de querer predicar el evangelio con el resumen que Pablo le dio a personas para simplemente traerles a la mente lo que él les había enseñado 1 año y medio. Así que no me digas que predicaste el evangelio porque le dijiste a alguien que Cristo murió por sus pecados, si no sabes ni por qué tuvo que morir. Si ni entiende lo que es un sacrificio, si ni entiende lo que es el depósito de la maldad en Jesucristo y el destrozo y el abandono del Padre y el furor que experimentó en la cruz. 1 año y medio. Y entonces él le dice, recuerden hermanos, el evangelio que yo les di, el en el cual creyeron, el cual recibieron, en el cual están perseverando. Y si no creyeron, y si no están en él firmes, han creído en vano, porque yo les di lo que recibí. Y ahí les da como el título de esa gran tesis. Pero yo, como siempre, hoy quiero, como nosotros, a veces como evangélicos, queremos algo rápido y pragmático que sirva. Creamos 4 simples leyes espirituales que le hacemos repetir a alguien y de acto seguido, este es salvo. Pero el evangelio es algo que tenemos que tomarnos el tiempo para hablarlo claramente a quien sea que el Señor nos ponga enfrente. En Hechos capítulo 8 hay un eunuco. ¿Saben lo que es un eunuco? Un hombre castrado que estaba leyendo un pergamino, estaba leyendo Isaías capítulo 53. Felipe, por direccionamiento del Espíritu Santo, se acerca a este eunuco y le pregunta, ¿entendés lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice una respuesta totalmente guiado por la Santísima Providencia y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe se sube al lado del eunuco y van kilómetros y kilómetros y el eunuco detalle por detalle le explica uno de los pasajes proféticos más hermosos del Antiguo Testamento, que es Isaías 53. Lo único que nos dice Hechos capítulo 8 después de esa reunión es que el eunuco hasta pregunta, ¿qué impide que yo me bautice? No solamente le predicó el evangelio, hasta el bautismo le explicó. Y él le dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Bajaron, había un tajamar de camino y ahí se bautizó este hombre. ¿Qué pasó de él? Ni idea. Pero creo que el Señor le guardó. Y miren en qué tiempo creyó, cuando ni siquiera la Biblia se había comenzado a escribir el Nuevo Testamento. Pero creemos en la perseverancia de los santos y que no hay justo desamparado que mendigue pan. ¡Pam!
Pero el Evangelio es un mensaje. Esto que Jesucristo quería, apartó a los 12. Miren, apartó a los 12 y les dijo, yo tengo que morir. Según Marcos 8 dice, es necesario que yo muera, porque ustedes tienen una culpa. Nosotros como pecadores tenemos una culpa. Y alguien tiene que pagar por las cosas que nosotros hicimos. Y era necesario que un sacrificio perfecto ocupe nuestro lugar bajo un Dios justo que demanda justicia, que nos ama, pero que demanda justicia para que Él lleve el pecado de todos nosotros. No hay otro evangelio. Y la Biblia es tan tajante, y yo sé que por ahí si sos un hermano que ha creído hace poco, que está recién leyendo la Biblia y todavía no te topaste con este verso, o si sos alguien que está acá por primera vez y no entendemos bien lo que está pasando, versos como este que te voy a leer ahora están en la Biblia, algunos acá ya lo tienen de memoria. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en Galacia, dice, repito, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, ahora lo parafraseo hasta aquí, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y tal vez, como por ahí no es una palabra muy utilizada, anatema, no es que alguien te grita del auto anatema cuando está manejando mal, o ninguna barra brava le grita al árbitro, anatema, no. Por ahí no es una frase que tenga muy presente, pero anatema significa maldito. Es una de las frases más pesadas en toda la Biblia. Y acá dice él, si aún yo, que hoy te prediqué este evangelio, mañana hago corto y te traigo otro evangelio, él se ata una maldición. Maldito sea yo. Si viene un ángel del cielo y te dice, este es el otro testamento de Jesucristo, maldito sea aquel ángel y su profeta. No hay maldición por tener una versión diferente del Apocalipsis. No, yo creo en el milenio. No, yo no creo en el milenio. No hay maldito el que no crea en el milenio. No hay maldito el que no crea que se puede predicar sin traje. Pero sí hay maldito el que predique otro evangelio. Porque es el corazón de la palabra. Es más, yo te diría algo. Satanás está dispuesto a que te quedes con todos los principios de la Biblia que te lleven a vivir una vida moral con tal que saque el evangelio. Sé buen esposo, no te drogues, dormí 8 horas por día, hace deporte, no comas mucha grasa, sé buen esposo. Toma todos los principios, pero no te aferres al evangelio. Porque principios bíblicos sin el evangelio es simplemente moralidad vana y fría, la cual sin Cristo son obras hediondas delante del Padre.
pero qué duras estas palabras. Simplemente te estoy leyendo. Hasta ni siquiera hay que explicarlo mucho, ¿eh? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Otra vez. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Nunca vi una remera con este versículo, dicho sea de paso. En Marcos capítulo 10, Jesús estaba estableciendo la herencia que la iglesia de Cristo tiene que llevarlo como su mayor tesoro. Y les digo esto, no hay un evangelio específico para un cierto tipo de cultura. Es el evangelio para el judío allá en su época. No hay un evangelio para una época de la historia. No hay un evangelio paulino, otro juanino, otro pedrino o petrino. No hay un evangelio calvinista o arminiano. Hay un evangelio, un solo evangelio, el cual millones y millones y millones, en momentos en los cuales esto se puso difícil, han dado su vida por él. Me gusta mucho un verso que se usa en un libro que dice que bajo los subterráneos de la iglesia de Cristo corre un río de sangre de los mártires que murieron por lo que nosotros hoy creemos. Y lo primero que uno tiene que hacer para debilitar una iglesia, para debilitar a una unidad o un hijo de Dios, es que él secundarice el evangelio y que no lo ponga como el pilar de su vida. Jesús tomó estos hombres comunes y corrientes, tan salvajes algunos de ellos, tan impulsivos, tan nerviosos, tan temperamentales, tan inconstantes, tan dubitativos, tan fanáticos por cosas terrenales, y los moldeó con fuego para convertirlos en antorchas vivas en medio de una generación religiosa y perversa. Cuando yo miro a los hombres que el Señor Jesucristo utilizó como sus apóstoles, simplemente digo, el Señor puede usar a quien quiera. Y a veces te veo como tu pastor en un pozo de pecado y pienso en grandes héroes de la Biblia que estuvieron peor de lo que estás y aún así fueron utilizados en gran manera. Y me aferro a la esperanza que el Señor puede restaurarte y convertirte en un gran siervo suyo. Pero esta es nuestra herencia. El Evangelio. Esta es nuestra herencia, el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio que, les repito de nuevo, todo nuestro pecado, todo el pecado que hemos hecho fue cargado sobre Él y todo el furor de su Padre fue depositado sobre Él en medio de un abandono total. Y estoy explicando algo que no lo entiendo muy bien. Porque a veces cuando peco y el Espíritu Santo
me hace silencio, yo me quiero morir. No me imagino. No puedo entender lo que habrá sido eso. Así que el Evangelio no es algo, no son 4 leyesitas básicas, tampoco es un curso de primeros pasos que le damos una vez, después ya vamos a cosas más profundas. En el Evangelio nunca, y nunca, nunca, nunca vamos a encontrar un fondo. Jesús en la cruz, por lo que nosotros hicimos. Vale la pena morir por eso, si el Señor lo quiere. Vamos a orar.